doctor Enrique Pita, del Ateneo Entrerriano, en sí, de Estudio de Derecho Procesal, y su tema es aspectos procesales de la reforma del Código Civil en materia de responsabilidad civil y contractual. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer la invitación que me han realizado. Bueno, participo y soy integrante del Ateneo Provincial, así que bueno, en ese carácter vengo a participar en el panel y me parece una feliz iniciativa haber incorporado este tema dentro de los temas a desarrollar en el día de hoy. Primero porque es un poco un tema que está instalado en el debate público. Prácticamente todo este año los centros académicos, las universidades, los colegios de abogados han estado abocados ante esta realidad y que se visualiza como muy próxima en su concreción y en su promulgación de este nuevo Código Civil, que si bien recoge una tradición jurídica en muchos de sus institutos, en otros innova sustancialmente e incorpora una serie de principios y de reglas novedosas en todas las instituciones que regulan. Y bueno, uno de los aspectos que indudablemente también han sido atravesados por las normas del Código es el vinculado a la relación entre reglas procesales y código de fondo, que en nuestra organización institucional tiene un problema competencial en el sentido de que la Constitución atribuye al Congreso Nacional el dictado de las normas de fondo, o sea, de los códigos de fondo, del Código Civil, el Código de Comercio, y deja en la competencia de los estados federales, deja lo que es la regulación de las normas procedimentales. Este tema siempre ha tenido una situación de conflicto y que se ha ido resolviendo a través de reglas que incluso la propia Corte Federal ha ido imponiendo, señalando que no hay una infracción constitucional cuando una ley nacional, una ley del Congreso, incorpora normas procesales en tanto y en cuanto estas reglas procesales están destinadas a asegurar los institutos que la propia regulación de fondo contiene, digamos. O sea, estas normas procesales están destinadas a un aseguramiento del derecho sustancial regulado. Y bueno, y ahí esto implica que el conjunto de normas o de regulaciones contienen reglas sustanciales y procesales al mismo tiempo. Este tema está ahora acentuado dentro de la regulación del Código y está acentuado en la medida de que vamos a advertir, por un lado, reglas que están en los códigos procesales que son trasladados al nuevo Código, incluso algunas con una similitud de regulación muy notoria, sobre todo teniendo en cuenta el Código Procesal Civil de la Nación, y otras normas que en realidad no están contenidas en los códigos procesales y que en alguna medida eran reglas de procedimiento fundamentalmente vinculadas a las cargas probatorias, que en realidad eran más bien elaboración de la jurisprudencia y de la doctrina, que esto era prácticamente una doctrina recibida que el Código Civil procede a incorporarla. Fundamentalmente lo vinculado a la carga probatoria de los factores de atribución en la responsabilidad civil. No es para los operadores jurídicos, fundamentalmente del derecho civil, no van a ser novedosas estas normas vinculadas a la carga probatoria en la responsabilidad civil, pues la jurisprudencia y la doctrina civilística argentina las había ratificado y las había sostenido reiteradamente. Bresarfi en este tema de la relación código de fondo, código civil, al menos en la materia contractual, lo tenía relativamente claro y lo explicitó en el actual artículo 1190, distinguiendo lo que se llama los medios probatorios de los modos probatorios. En el actual artículo 1190 se dice debe ser competencia o contenido del Código Civil
determinar los medios probatorios, o sea, determinados los actos jurídicos a través de qué medios pueden probarse. Esto es sí competencia exclusiva del Código de Fondo. En cambio, el modo en que esos medios probatorios, cuya admisibilidad está determinada en el Código de Fondo, el modo en que esos medios probatorios se introducen dentro del proceso, o sea, la forma de producción procesal de esos medios probatorios, esto sí es competencia de los códigos de procedimiento. En alguna medida esto es ratificado en la nueva normativa porque el proyectado artículo 1019, el artículo 1019 que reproduce en alguna medida el 1190 del Código de Vélez, simplificándolo notoriamente, porque el 1190 traía una larga enunciación de los medios probatorios, incluso algunos medios probatorios que habían caído casi en desuetudo, como el juramento judicial y otras enunciaciones a partir de una enumeración que la doctrina civilística discutía si era o no taxativa, si era o no un numerus clausus. El 1019 actual lo simplifica notoriamente y dice que los contratos pueden ser probados por todos los medios aptos para llegar a una razonable convicción. Y ahora acá aparece algo absolutamente novedoso, que es que el Código de Fondo, el Código Civil, contenga una regla respecto al modo o a la metodología para la interpretación de la prueba. Dice, según las reglas de la sana crítica. O sea, tenemos ya una directiva en el propio Código respecto a cuál es el principio o la regla que debe regir la interpretación o de estas normas, de los medios, la interpretación de los elementos probatorios. Y luego, superando aquella norma que también cayó en desuetudo, que es la obligación de el vedar la prueba de testigos para los contratos que superen los 10.000 pesos en la versión de la 17711 y los 200 pesos en la versión originaria del Código Civil, que también la doctrina discutió si esta era una norma rígida, si se podía entender que el Código en realidad estaba estableciendo un parámetro, una directiva que no pasaba por lo numérico, porque esto quedó en una cifra infinitesimal prácticamente, que convierte a todos los contratos en formales, en la medida que no fue actualizada por ninguna norma posterior a la 17711, es suplantada, y esto está tomado de los proyectos de reforma anteriores, digamos los proyectos de segunda generación, o sea, los que se producen a partir del año 1987, se busca una fórmula flexible que tiene el inconveniente de que no tiene un parámetro objetivo preciso como es el actual artículo 1190. Dice, los contratos que sea de uso instrumental no pueden ser probados exclusivamente por testigos. Estos son lo que se conoce, la categoría contractual que se conoce como contratos formales ad probatione. Ahora no hay, reitero, una norma rígida, sino que los jueces deberán apreciar, según la sana crítica,